Oye, yo me he hecho un test de antígenos, nada más venir, ¿eh? Bueno, yo voy a cambiar un poco el orden de las cosas. Todo lo que he visto, he leído sobre Yolanda Domínguez, dicen que es una artista visual, que sus creaciones y su activismo social se enfoca en el género. Yo lo voy a cambiar y quiero presentar a Yolanda como una mujer feminista que además es artista visual. Creo que si tuviera cualquier otra profesión seguiría siendo feminista y seguiría en este activismo que nos une a las mujeres y afortunadamente también cada vez más a hombres también en la lucha por la igualdad, que en definitiva no es más que la lucha por la justicia social. Este librito, Maldito Estereotipo, este es el que se presenta hoy, ¿vale? Hubo un lapsus antes. El que se va a presentar el viernes es sobre nuevas masculinidades, un cuestionamiento de las masculinidades, ¿vale? Bueno, pues este librito, en mi opinión, tiene una excelente virtud y es que es un libro de muy fácil lectura, en un lenguaje llano, sin renunciar en ningún momento a la profundidad en el planteamiento y en los conceptos ideológicos que en él se defienden. En consecuencia, me parece que es un libro que, más que para la mayoría de la gente que veo aquí, creo que deberíamos esforzarnos en hacer llegar a otros públicos, sobre todo, yo diría que a los IES. Me parece que sería espectacular que alguna institución dijera que un libro como este, que puede leer todo el mundo, y que probablemente sectores juveniles, incluso cuando se habla de redes, cuando se habla de selfie, lo van a entender más que las viejonas como yo, pues creo que sería maravilloso que todas las bibliotecas de los IES de Canarias lo tuvieran y pudiesen servir como elemento de debate, incluso escolar. Que es, por cierto, una de las cosas que tú reivindicas en el libro, la educación sobre la imagen y cómo percibirla, cómo analizarlas y cómo saber qué información es la que nos están transmitiendo y, por tanto, qué estereotipos, qué errores están reproduciendo en el seno de la sociedad. Bueno, esto está planteado como un conversatorio. Yo personalmente no sé a Yolanda qué le parece, que si en algún momento alguien del público quiere intervenir, pudiese interrumpir y decir, oye, espérense un momento que están diciendo el disparate del siglo y vamos a reenfocar el asunto. Bueno, Yolanda, yo voy a plantear el primer tema que me gustaría que abordásemos. Ya te comenté que me preocupa muchísimo, muchísimo, y digamos que esto es en un concepto genérico del libro, me preocupa mucho el tema del movimiento feminista como movimiento social situado en la sociedad de la imagen, que es la sociedad que efectivamente vivimos hoy, y su institucionalización, o sea, cómo se va absorbiendo por parte de las instituciones, incluso de algunas grandes multinacionales, se va absorbiendo determinados conceptos, y es verdad que no son todos, son aquellos que interesan, sobre la igualdad de género. Y además, esto se hace de tal forma que parece que hemos dado inmensos pasos, parece que ya está todo legislado, que ya está todo dicho, que ya no tenemos por qué seguir movilizándonos y hacer esas huelgas del 8 de marzo. Estos últimos 8 de marzo no han podido ser, este último. Frente a ello, yo creo que es algo que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Que tenemos que cuestionarnos si realmente lo que ha sido el movimiento feminista, un movimiento de casi 2 siglos de historia, puede caber en políticas institucionales o serían necesarios cambios más profundos, porque yo entiendo que el feminismo es una auténtica revolución, probablemente la revolución social más importante de la historia de la humanidad sea la revolución feminista. Tú hablas de la necesidad de que se legisle, de que estén las instituciones. Yo estoy de acuerdo con la necesidad de legislación, pero me preocupa mucho que se convierta en un feminismo absolutamente institucionalizado. ¿Qué piensas del tema? ¿Cómo lo enfocarías tú? Bueno, pues lo primero, daros las gracias por venir, gracias por la invitación, gracias también
por acompañarme en la mesa. La verdad es que has empezado, sí, lo de empezar por el final te lo has tomado en serio. Institucionalizar el feminismo. Bueno, yo creo que el feminismo como movimiento, como ideología que busca la igualdad, debería de estar presente en todas las esferas, en todos los ámbitos, en la educación, en la política, en la cultura. Yo te pregunto, cuando hablas de institucionalizar, ¿te refieres a si debe entrar en el mainstream, es decir, a los medios de comunicación, a la publicidad, al arte, o te refieres a las instituciones políticas? Me refiero a las instituciones políticas, pero también a las instituciones económicas. Grandes empresas tienen en estos momentos, por ejemplo, programas de igualdad, grandes marcas internacionalmente conocidas, y sin embargo dejan sin agua, por ejemplo, a mujeres de pueblos de la India, donde se contamina por la producción de esas mismas empresas. Pero también a las instituciones, ¿hasta dónde pueden llegar las instituciones en políticas de igualdad? ¿Estamos las mujeres suficientemente vigilantes para que eso no se reconvierta en algo que sea fachada? O sea, vivimos en una sociedad donde el maquillaje, además muy importante en tu libro, el maquillaje lo toca todo. Lo toca todo, toca los movimientos sociales, toca los movimientos políticos. Si lo dejamos en un feminismo exclusivamente institucionalizado, no corremos el peligro de que solo haya maquillaje y no haya fondo, no haya profundidad de planteamiento y profundidad de ideología, y por tanto la revolución de la que hablamos. Sí, la revolución estamos todas ahí. Lo que pasa es que hay distintas estrategias. Están las que van en primera fila al campo de batalla y están las que intentan meterse en el bando contrario para hacer algo desde dentro. Yo soy un poco de esas. Soy más civilina, a lo mejor, o soy más estratega, y sí que creo que necesitamos, hay una parte en el libro donde cuento que para que una revolución social sea efectiva necesita 6 puntos, y uno de ellos es estar presente en los medios de comunicación. Como tú dices, no solo en los medios de comunicación, a poder ser favorable, porque claro, hay muchas formas de estar en los medios de comunicación, pero necesitamos estar en cuantos más lugares mejor, con cuantos más códigos mejor, a través de... Yo estoy a favor de cuanto más mejor, pero sí que es cierto que se corren ciertos peligros, ¿no? Tener un movimiento, esto es como cuando tienes una empresa. Si tienes una empresa pequeñita, un restaurante pequeñito, con 4 mesas, lo atiendes todo súper bien y da gusto ir. Pero cuando esto se convierte en una franquicia, pues llegas a más gente, pero también se corren riesgos, como, bueno, pues efectivamente distorsionar los conceptos, hacer que parezca feminista algo que no lo es, pensar que ya está todo conseguido porque tengamos a la princesa Elsa de Frozen, que claro, también nos viene muy bien pensar que ya con eso está todo conseguido, porque así no tenemos que seguir trabajando, ¿no? Esto de, no, si ya está todo, a mí me deja en una situación muy cómoda. Yo estoy a favor de entrar en el mainstream. Estoy a favor, estábamos discutiendo antes, ¿no? El Rocito sí, Rocito no, el documental, ¿no? Estoy a favor de entrar, pero de no soltar. O sea, hay que entrar y con esa actitud que has definido tú muy bien, que es de seguir vigilantes, de exigir rigor, de no soltar, ¿no? De decir, esto no te lo entrego, sino que lo comparto, pero voy a seguir estando ahí exigiendo que no distorsiones el mensaje, que no te apropies del contenido, que no ocupes un lugar que no te pertenece. Entonces, creo que si nos quedamos en un reducto de 4 personas y que lo hagamos muy puro, pero no llega a la sociedad, tú lo has dicho, yo he hecho un esfuerzo, tampoco tanto esfuerzo, a mí me gusta usar un lenguaje cercano y accesible, pero creo que yo vengo de Madrid, sabéis lo que ha pasado en Madrid, no tengo un buen día, pero yo hoy, durante todo el día de hoy, me vengo preguntando, ¿cómo puedo llegar a esas personas? Y esa es mi preocupación, porque yo ya estoy convencida de esto. Entonces hay que buscar fórmulas, ¿no? Y creo que sí debemos estar en el mainstream, en la cultura, en el consumo, porque a través del consumo también se generan valores, a través de la publicidad se generan valores. La publicidad nos vende valores, no nos vende productos, nos vende lo que significan esos productos. Entonces creo que el hecho de que haya un eslogan en una camiseta que ponga "todo el mundo debería ser feminista",
puede tener algo positivo, y es que el término no se demonice, que alguien diga voy a ver qué tiene esto, ¿no? Porque es interesante. Pero claro, si esa camiseta la lleva la misma modelo joven, blanca y delgada, se fabrica en Bangladesh con trabajo esclavo, en la propia estructura empresarial todos los hombres son directivos, no hay conciliación familiar y las mujeres cobran menos, tenemos un problema, es decir, que no nos podemos conformar. Esa es mi postura, pero no sé lo que opinas tú. Sí, bueno, comentamos ya, es que nosotros ya habíamos hablado de este tema hoy, ¿vale? O sea, estamos haciendo un poquito de trampa. Te comenté hoy, yo creo que las instituciones están en la obligación de recoger las aspiraciones del conjunto de la sociedad, de recoger las aspiraciones de los movimientos sociales y, evidentemente, de luchar contra las discriminaciones en cualquier sector. Hablamos en estos momentos, aunque en este libro les puedo asegurar que todo su texto puede ser aplicado a cualquier tipo de estereotipo, o sea, no solamente a los estereotipos de género. Yo creo que Yolanda lo redactó para que así se pudiese aplicar, aunque se centre en el género. Y creo que es, además, obligación. Lo que sucede es que creo que el movimiento feminista, bueno, alguien dijo hace muchos años, y no voy a mencionar a quién fue, que cada grupo oprimido es el protagonista de su propia liberación. En ese sentido, las mujeres tenemos un papel que seguir jugando, y eso enganchamos con lo de los hombres blancos heteros, y a veces no heteros incluso, en la sociedad actual, que siguen siendo el centro no solamente de la imagen, el centro no solamente de la publicidad, sino incluso el centro en los movimientos sociales en muchas ocasiones. Las mujeres venimos a lo largo de muchísimos años, decíamos antes, 2 siglos de historia del feminismo, ni más ni menos, independientemente de que yo creo que en realidad venimos luchando muchísimos antes, y si no, vayamos a los tribunales de la Inquisición. Entonces, Yolanda, como comentábamos, ese hombre blanco, además de una edad media, o sea, tampoco puede ser un hombre viejo y pobre, sigue estando en el centro, de repente aparece también como en el centro de los movimientos feministas, aparece también como, digamos, la referencia. Y hablo con la advertencia de que yo estoy muy contenta de que existan movimientos por las nuevas masculinidades, de que exista un intento de hombres por deconstruirse y construir hombres nuevos. Eso es imprescindible si realmente queremos cambiar el mundo, pero de repente te encuentras con situaciones como que se convoca una actividad que las mujeres llevamos convocando toda la vida, como concentraciones cuando son asesinadas mujeres, y hay 2 compañeros de una organización de nuevas masculinidades, por ejemplo, y la prensa va directamente a estos compañeros. O sea que en todos estos aspectos yo creo que sí hay que ejercer vigilancia, o sea que no podemos permitir que los triunfos obtenidos a base de esfuerzo, a base de sacrificio y de dejarnos muchos cachitos de nuestro cuerpo y de nuestras vidas en el movimiento feminista puedan retroceder ni en base a la institucionalización de políticas feministas o de políticas por la igualdad, en realidad son políticas por la igualdad, ni en base a la aparición de otros movimientos que no solo no deben competir, sino que además debemos colaborar, porque es la única fórmula de poderlo plantear. Y esa imagen de hombre viene muy reflejada en tu libro, en todas las páginas del libro se habla precisamente de ese prototipo de hombre. No sé cómo tú vas viviendo todo esto desde el mundo como artista audiovisual, porque como feminista creo que coincidimos bastante, pero como artista audiovisual, ¿cómo vienes viviendo todo esto? Sí, es algo que intento explicar. En el libro he intentado ser muy didáctica y, bueno, un primer capítulo en el que explico por qué la ficción sí nos influye y sí nos educa, y un segundo en el que explico de dónde viene todo el imaginario con el que trabajan los medios hoy. Explico que proviene de la historia del arte y cómo esa historia del arte, que es la historia de la cultura visual, está generada solo desde una perspectiva de un hombre blanco, heterosexual, a veces homosexual, no reconocido públicamente. ¿Y cuál es el problema de esto? No es que esa mirada tenga nada de malo, todas las miradas son válidas. El problema es la falta de otras perspectivas. Si solo tenemos un acceso a la realidad contada desde una sola perspectiva, pues en realidad esta palabra que están usando tanto últimamente, que es la libertad, no tenemos tal libertad, ¿no? Porque
bueno, conocemos el mundo a través de lo que nos cuentan los medios. Y esos medios, yo suelo poner el ejemplo de un teatro de marionetas, ¿no? Imaginaos que los medios nos contaran todo a través de 4 guiñoles. Pues tendríamos un acceso muy pobre a esa realidad. Entonces, efectivamente, todo el imaginario con el que trabajamos y nos comunicamos, tanto hombres como mujeres, porque las mujeres, claro, si es la única cultura que hemos tenido, hemos interiorizado esa mirada. Y seguimos reproduciendo lo mismo. Yo me encuentro que creemos efectivamente que tenemos mucho acceso a la información y por lo tanto mucha libertad, pero ese contenido de esas pantallas es el mismo, no ha cambiado, no hemos hecho prácticamente ningún avance, en algunos casos hemos ido a peor, como por ejemplo el mundo de la moda. Hemos volcado contenidos que pertenecían a hombres que nos contaban cómo era el mundo hace 500 años a las redes, por ejemplo. Y bueno, hemos avanzado tecnológicamente, pero no en cuanto al contenido de los mensajes. Y son mensajes que no tienen nada que ver con la sociedad en la que vivimos hoy. Formas de, bueno, otra parte del libro es formas de poder resolver esta situación. Y una de ellas es integrando esa mirada de las mujeres. Esa mirada, en el libro no solo hablo de la desigualdad entre hombres y mujeres, también del racismo, de la homofobia, del clasismo. Integrando todas esas miradas que faltan en el imaginario, no tenemos una dieta visual equilibrada, podremos conseguir pues tener mayor libertad, porque la libertad es tener la posibilidad de elegir. Y si no tenemos alternativas, y de hecho hoy no las tenemos, no somos libres. Y evidentemente existe un desequilibrio social en la medida en que hay un sector de la sociedad que no puede ejercer, porque no tiene el referente para ejercer esa libertad. Como hemos llegado a las redes sociales, vamos a tocar otro tema que es un tema en estos momentos bastante candente, que es todo el tema de las redes sociales, las nuevas formas de comunicación. Evidentemente, el empuje que a partir de los 90 se produce en todo el tema de redes sociales es brutal. Cada vez llega además el acceso a sectores más juveniles, en ocasiones a sectores incluso excesivamente jóvenes, para estar en ese tipo de redes, en ese tipo de medios de comunicación. Y claro, con las redes pasan 2 cosas. La primera es que han cambiado las formas de socialización en los estereotipos, en los roles sociales que cada uno debe tener, no solamente los roles de género, sino dónde está el rico, dónde está el pobre, dónde está el negro, dónde está el blanco. Todo eso se ha revolucionado de alguna forma y ahora eso se transmite con formas distintas. Yo le decía a Yolanda que, como ya les dije antes, yo ya soy vieja, ya tengo bastantes años, que yo recuerdo, pero es que lo recuerdo desde los 70, el cuadrito después fue PowerPoint, primero un cuadrito con una transparencia, se ponía en un cacho máquina grandísima, y entonces ahí se ponían las formas de socialización en los estereotipos. Y el primero, el más importante, era la familia. Segundo, la escuela. Tercero, la religión. Bueno, y el último, finalmente, eran los medios de comunicación. Sin embargo, esto se ha volcado, el papel ha dado una vuelta, un viaje absoluto. El papel de la familia ya no es el que era. Los críos se levantan y tienen la tablet o el teléfono o lo que sea en los ojos desde el primera hora del día. Tú lo describes en una parte del libro muy bien. Entonces, tenemos que replantearnos todo el planteamiento que hemos hecho de la forma de socialización y empezar a hacer análisis, como se hacen además en este libro, empezar a hacer análisis desde otra perspectiva, supongo, ¿no? Porque si no vamos a seguir estancadas pensando lo mismo y nosotras, las feministas, diciendo por aquí las formas de socialización y los chiquillos con la tablet socializándose sin contar con nosotras. Entonces, habría que hacer un replanteamiento global de todo esto. Y ya aprovechamos para plantear la otra cuestión que también hoy comentamos un poco, eso de las cárceles ideológicas que yo llamo, que es cuando tú publicas una fotografía de una señora enseñando su teta, dándole de mamá a su hijo, bien, y va a Facebook y te dice: su fotografía ha sido denunciada o su publicación ha sido denunciada. Está usted vetada una semana en Facebook. Esto no les hablo de cosas que haya oído, cosas que me han pasado a mí. Le decía a Yolanda que para mí son nuevas formas de cárceles ideológicas, porque al fin y al cabo, quienes están también detrás de Facebook
quiénes están detrás de Twitter, quiénes son las empresas que dinamizan Google, que dinamizan YouTube, etcétera, etcétera. Eso lo desconocemos también, o lo queremos desconocer en ocasiones, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente las redes sociales son una herramienta maravillosa. En sí misma no es ni buena ni mala, sino el uso que se haga de ella. Creo que ha traído muchas cosas positivas, como el hecho de que podamos acceder en ocasiones, cuando se hace un uso de ellas positivo o constructivo, a nuevos referentes. Pues, por ejemplo, hemos accedido a la diversidad de cuerpos, de edades, de colores de piel, de culturas, de roles. Claro, cada vez que usamos una red social, y esto es algo que es muy novedoso, y es que por primera vez podemos participar en el imaginario. Hasta hace muy poco solo podíamos consumir imágenes y ahora podemos generar imágenes. Como no sabemos la implicación que tienen las imágenes, pues tampoco sabemos qué uso podemos hacer de ellas. Nos falta mucho conocimiento sobre la cultura visual. Yo por eso insisto en que en las escuelas se tiene que trabajar este tema, porque efectivamente la gente joven socializa a través de imágenes, a través de las pantallas, y mucho más ahora en una situación en la que casi no nos permiten vernos, no nos permiten juntarnos. Las imágenes socializan porque los seres humanos tenemos una capacidad maravillosa que es la empatía, y cuando vemos a unos personajes, aunque sean de ficción, generando algo, entendemos qué es lo que se premia o lo que se castiga en la sociedad, y eso, aunque sea ficción, luego lo aplicamos en la realidad. Los medios siempre han sido una forma de socialización, pero ahora están más presentes que nunca. Casi todas nuestras experiencias provienen de las pantallas, y hace falta concienciar, hace falta educar, primero a quien genera esos mensajes, que son quienes tienen más responsabilidad, y segundo a quienes los consumen. O sea, la didáctica y el conocimiento tiene que ser para todo el mundo. ¿Nos hacen más libres o menos libres las redes sociales? Pues como te decía, depende de su uso, depende de la conciencia de la persona que las use. Tú puedes subir un selfie que refuerce los estereotipos, pues eso, mostrando solo, por ejemplo, si eres una mujer, mostrando solo tu parte física, y además una parte física que encaje con el canon permitido. O hay muchas mujeres que la están utilizando pues para subvertir ese estereotipo, para cuestionarlo, para mostrarnos otro rol diferente, de mujer diferente, algunos hombres también. Respecto a si hay, pues eso, si nos dejan libertad, pues efectivamente esa libertad está muy condicionada por las personas que dominan esos medios, que no dejan de ser que no son medios públicos, o sea, son medios privados, y tú tienes que acatar unas normas. Pero bueno, ahí siempre hay resquicios para la resistencia, para el activismo, para jugárnosla. Tú también eres muy activista. Yo creo que las redes, a mí, por ejemplo, en mi caso, me han servido para conectar con personas que no están en mi contexto físico. No sé, hay veces que nos hemos unido, hemos hecho fuerza y se han conseguido cambios sociales, cambios políticos, y todo eso a través de las redes sociales. Entonces yo sí que creo que son una herramienta muy importante, pero hay que saber usarla, y nadie nos enseña. Igual que nadie nos enseña a ver imágenes, pues tampoco nadie se sienta a nuestro lado y nos dice, mira, estas son la repercusión o el impacto que puede tener subir una foto tuya en bragas a una red social. Y tiene muchas implicaciones. Por supuesto. Aprovechando que hemos llegado a este punto, tú planteas como alternativas, posibles alternativas, y en cualquier caso cuestiones imprescindibles, tres cuestiones que a mí me han llamado bastante la atención, sobre todo de ellas. La primera no, porque el tema de la educación, tanto sea en la imagen como en cualquier otro aspecto de la vida, creo que llevamos toda la vida reivindicando precisamente por eso, que la educación debe ser pública, debe ser laica, debe ser igualitaria, debe ser no discriminatoria. Pero además planteas la necesidad de tener la información de lo que hay detrás de cada una de las imágenes. Por ejemplo, en la publicidad, ¿no? A mí esto sí que me ha llamado la atención, porque es que me cuesta imaginar cómo puede ser. O sea, yo sé cómo podemos decir, oye, que Coca-Cola hace este anuncio, pero miren, les pasamos información de lo que hay detrás de Coca-Cola. O sea, eso soy capaz de entenderlo. Ahora, que en cada una de las
promociones, publicidades, imágenes, de la cantidad de medios, la saturación de medios que hay en estos momentos. Puede aparecer información, eso sí me cuesta un poco más visualizarlo, Yolanda. Y ahí sí que yo directamente quiero preguntarte, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo visualizas? Y luego, la otra cuestión que me gustaría también, lo mencionas también en el libro, el tema de la ley. El tema de la legislación, cómo la legislación puede servir para permitir que se siga pasando todo lo que está pasando o cómo puede transformarse esa de legislación, que evidentemente es lo que hay que hacer. Esta también es una de las siguientes batallas que tenemos en el movimiento feminista. Conseguir pues una legislación donde el cuerpo de la mujer no sea utilizado como es utilizado en este momento, donde la diversidad sea visibilizada y por tanto donde se rompa el desequilibrio social que existe ahora mismo. ¿No habría que plantearse cómo hacer que no fuera un tema exclusivamente sancionador, sino que exista una legislación que permita también otros métodos que progresivamente, porque es que yo lo de las sanciones a las grandes empresas, por ejemplo, o a las grandes corporaciones mediáticas, me parece que sirve de muy poco. Al final pagan 5.000 euros y han obtenido de beneficio de un anuncio 80.000. Entonces, pues, sirve de muy poco. Van a seguir reproduciendo el anuncio y pagando. De hecho, alguna lo ha dicho públicamente, como la Nestlé. La Nestlé ha dicho que no le importa pagar las sanciones que se le ponga, pero que en Costa de Marfil van a seguir niños recogiendo cacaos para ellos. O sea que, ¿por qué? Porque el beneficio es mayor que esa sanción. Entonces, ¿cómo podríamos entrar en una legislación que sí, que efectivamente controle, que efectivamente yo diría que tenía que tener una especie de cuerpo de inspección, igual que hay en otras materias, por ejemplo en materia laboral, pero además de eso, que sirva para avanzar realmente? Bueno, con respecto a la primera parte, que era la información, como efectivamente creo que no nos protegemos lo suficiente porque no somos conscientes de todo lo que estamos consumiendo a través de las imágenes. Entonces, la primera forma para poder protegernos y filtrar es saber qué estamos consumiendo. A mí me parecería muy útil disponer de un observatorio o de un consejo audiovisual que emitiese informes sobre lo que vemos. A mí me gustaría saber cuánto grado de machismo tiene un canal de televisión, cuánto grado de homofobia tiene una película, igual que ahora cuidamos mucho la alimentación y enseguida miramos la etiqueta, ¿no? Yo voy al supermercado y casi la mitad del tiempo me la paso mirando las etiquetas. Y esto ha hecho que cuidemos más la alimentación. Y yo creo que si ese tipo de información, de alguna manera similar, nos pudiese llegar acerca de lo que consumimos visualmente o culturalmente, nos daría mayor libertad porque podríamos elegir. Volvemos otra vez a la posibilidad de elegir. Como no tenemos esa información o no, a lo mejor no conviene que se sepa, ¿no? Pues no sabemos lo que nos estamos metiendo a la mente. Entonces, un consejo audiovisual que emitiese informes me parecería muy valioso. Si no lo hace un consejo audiovisual, pues a lo mejor puede ser alguna iniciativa ciudadana, pero sí que creo que es útil saber qué consumimos y cómo nos afecta. Y luego, la segunda pregunta, que era la ley, pues efectivamente, bueno, las leyes existen para regular que nos podamos relacionar en armonía, y en eso no hay nada malo. Lo que pasa es que las leyes se tienen que actualizar, y uno de los problemas de las leyes es que son tan lentas, son tan rígidas, que parece que hasta que se actualizan, pues ya ha pasado mucho tiempo y se tienen que actualizar otra vez más, ¿no? Existen unas leyes actualmente que regulan pues el uso vejatorio de, por ejemplo, la figura de la mujer en la publicidad, pero son leyes muy laxas. Yo creo que la medida no es censurar o no es castigar, que bueno, está, pero no creo mucho en la efectividad del castigo, pero sí en la educación. Yo creo que si en las universidades de comunicación, de publicidad, se hablara de estas cosas, pues ya sería una forma de hacer cambiar. De hecho, yo he dado charlas en eventos, en festivales de publicidad, y quien me ha venido al final de las charlas es la gente joven, no solo la gente mayor. La gente mayor enseguida me está cuestionando y enseguida se pone la barrera. Pero la gente joven sí
sí que cree y sí que ve y sí que detecta cosas que no le gustan y que no están de acuerdo. Entonces yo creo que la educación, ¿por qué está empezando a cambiar el panorama cultural y visual? Porque el público se está empezando a quejar. Y esa también es otra herramienta. Si el público tiene conocimiento y denuncia aquellos mensajes que le parece que no están a la altura de las circunstancias o que no son profesionales, porque estamos hablando de ser profesional, o sea, estamos hablando de que los medios no son profesionales, de que no están ejerciendo su trabajo con total conocimiento de su herramienta de trabajo. Y esto es algo que hay que exigir. Cuando el público lo exige, empiezan a cambiar. Y antes hablabas del maquillaje. Ahora mismo sí que yo estoy detectando que hay un cambio que de momento sí es maquillaje, vamos a llamarlo así. No está promovido por un deseo de cambiar o de mejorar, no está promovido por un conocimiento que vertebre ese cambio. Hay un maquillaje de, uy, nos están pidiendo esto, pues que parezca que, ¿no? Pero sí que creo que es un punto de partida. O sea, es como una puerta abierta. Pues bueno, yo, ok, a esa puerta abierta prefiero que haya un anuncio que me muestre otra forma de relacionarnos entre hombres y mujeres a que no haya ninguno. Aunque de momento sea un maquillaje, pero dámelo. Y ya seguiré yo allí forzando para que poco a poco ese cambio sea mayor. Yo sí que creo que hay que ser, no sé si paciente, pero sí realista con los cambios. Y yo no sé vosotras, pero yo llevo, pues no sé, casi 20 años de mi vida estudiando feminismo y todavía lo que me queda. Muchas veces pretendemos que alguien que no tiene ni idea, pues en un tuit haga así y cambie el chip y además cambie su forma de trabajar, pues fíjate lo que te queda por delante. Entonces también tenemos que ser realistas con que los cambios llevan mucho tiempo. Creo que hemos conseguido muchas cosas en poco tiempo, gracias a que lo estamos haciendo muy bien. Pero bueno, o sea, bienvenido un pequeño cambio, seamos vigilantes, seamos exigentes, no nos conformemos. La ley tiene que apoyarnos, la educación tiene que apoyarnos y bueno, al final es una actuación conjunta de muchas áreas. Si la ley cambia y la cultura no cambia, tiene que ser como algo que sea una orquesta y que todos y todas toquemos al mismo son, ¿no? Para que esto realmente avance. Sí, y además que las leyes se decretan y suponen, digamos, cambios formales, que es de eso que hablamos tantas veces las feministas, de la igualdad formal. Sí, ante la ley somos iguales, pero luego vean la realidad, la práctica, ya eso es otra cosa, ¿no? Entonces, sin embargo, la posibilidad de analizar el mensaje que se nos está transmitiendo sí que posibilitaría más fácilmente el que empecemos a cambiar el chip que tenemos aquí. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de cambiar ese chip. Somos como ordenadores, vamos almacenando, y tú misma afirmas en tu libro que lo que vamos a ir almacenando, lo que vamos a recordar son fundamentalmente imágenes. Yo creo que también titulares, que por eso a veces el periodismo, yo lo voy a llamar amarillento, utiliza en ocasiones tantos titulares. Por ejemplo, los titulares racistas, incluso en relación a temas tan dolorosos como la violencia de género. Mujer asesinada por su pareja colombiana o por su pareja... No, mujer asesinada por un hombre, porque aquí en Canarias hay hombres que matan y hay hombres que no matan. Madrid exactamente igual. En Colombia pues también se da igual. Colombia tiene además otras características y hay muchísimas más muertes, pero por otras razones. ¿Qué quiero decir con esto? Que también los titulares al final nos los fijamos como imágenes. Y respecto a todo esto, y es, digamos que un pasito hacia atrás, porque esto no lo hemos tocado, y además tampoco aparece en el libro, o sea, acá te voy a poner en el compromiso, que es, ¿y la brecha digital? O sea, si estamos hablando de que hay que romper el estereotipo de persona de clase media o de persona con recursos económicos, blanca, étnicamente europea, hombre, por supuesto, heterosexual, se nos está quedando ahí una franja de la población, que es toda esa franja de la población afectada por la brecha digital, que la hay, y si algo ha puesto en evidencia esta pandemia es esa diferencia
en los niveles de desarrollo dentro de una misma sociedad, estamos viendo dos sociedades paralelas, ¿cómo resolvemos el tema este? Porque claro, tú y yo podemos en nuestras cuentas de Twitter, de tal, empezar a sacar otro tipo de imágenes, otro tipo de mensajes y mantener una militancia y un activismo con los recursos que hoy tenemos, que hace pues 20 años no teníamos, pero sin embargo hay gente que se nos queda al margen de todo esto y eso también implica un nuevo estereotipo. Bueno, no sé si un nuevo estereotipo. Un segundo, yo me estoy congelando, no sé si se puede bajar un poquito el aire. Sí, gracias. No sé si es un nuevo... A ver, yo no lo llamaría un estereotipo, lo llamaría una realidad y una desigualdad, que es que no todo el mundo tiene acceso ni al conocimiento ni a los recursos. La brecha digital, bueno, es algo que no sé si me corresponde a mí resolverlo. Yo creo que el foco, o sea, la máxima responsabilidad tampoco está en las personas que recibimos las imágenes. Muchas veces ponemos demasiada responsabilidad en que tengamos que ser nosotras quienes luchemos contra... O sea, es imposible. Yo me di cuenta, además haciendo un trabajo aquí en Canarias sobre los estereotipos, como muchas mujeres decían, bueno, yo he sido capaz de resolverlo, de luchar, de no dejarme caer en la presión. Y yo decía, jo, es que encima no solamente somos víctimas, sino que además se espera de nosotras que resolvamos el problema. Pues oye, no, no, es que no. La responsabilidad es de los medios de comunicación y a quien hay que exigir ese cambio es a quien tiene el mayor poder. O sea, no podemos comparar mi responsabilidad como pues, instagramer o como consumidor de contenidos a quien genera el contenido. Entonces sí, todo el mundo tiene un grado de implicación, pero creo que hay que derivar el debate y hay que exigir a los medios de comunicación. O sea, yo siempre, por ejemplo, cuando se genera este típico debate de Pedroche, a final del año, las campanadas, vamos a hablar del medio. ¿Por qué estamos focalizando en una persona? En una mujer que desde que ha nacido ha estado expuesta a los mismos mensajes generados por los medios que le han hecho creer que su mayor valor es físico. Y una mujer en la que cualquier mujer se puede sentir reconocida, porque al final esa presión la sentimos todas. Vamos a hablar del medio, vamos a nombrar al medio, vamos a exigir un cambio a quien tiene el poder económico y al poder de decisión. Entonces sí, desde las redes podemos hacer cosas, pero creo que hay que apelar a la responsabilidad del poder. El poder, y en este caso son los medios. Son los medios que, una de las cosas que explico en el libro es que siguen dirigidos por hombres. Es verdad que las mujeres hemos accedido al trabajo, es verdad que estamos en puestos técnicos, pero no son puestos de la última decisión. La última decisión sigue estando en manos de los hombres, con lo cual tenemos que ir más allá, tenemos que... Muchas veces el hecho de que sea una mujer tampoco cambia, porque las propias mujeres podemos... ¿Nos estamos alargando mucho? Que se los he visto ahí. Damos la palabra, os damos la palabra si queréis preguntar. No, sí, ahora sí que lo que hacemos, pues abrimos una ronda para que la gente pueda preguntar. Sí. Yo antes que me gustaría preguntarte una pregunta y si quieres abrimos con esta pregunta. Sí. ¿Por qué ahora cuando termine la charla tenemos que ir a comprar el libro para que tú nos lo firmes? ¿Cuál es la clave? ¿Por qué crees tú que es necesario? Vale, yo voy a liberar a Yolanda de que responda a eso. Miren, yo sí he leído el libro y sí creo que es necesario. Y creo que es necesario por varias cosas. Bueno, primero porque es un deber, y además un deber solidario, el apoyo que nos prestemos mutuamente. O sea, este tipo de textos, este esfuerzo que le ha costado a Yolanda realizar este texto, realmente tiene que ser apoyado, porque es que efectivamente no es una responsabilidad individual. Ella ha hecho un análisis, ha hecho un esfuerzo personal, pero es necesario que las demás y los demás, que los veo ahí por arriba, los chicos, seamos quien difundamos este esfuerzo intelectual que ha realizado Yolanda. En segundo lugar, porque es de los textos
que más me han gustado de todo lo que he leído de ensayo últimamente, porque como dije al principio, es un texto de muy fácil lectura. Yo creo que hay una manía intelectualoide en esta sociedad, que es que la gente cree que porque escriba con palabras que a la gente le cueste más entender, porque hagan textos más densos, más no sé qué, más no sé cuánto, quedan mejor en el mundo intelectual. Y yo creo que cuando uno hace el esfuerzo de investigar, de estudiar y de escribir, debe hacerlo para que lo entienda la mayoría de la gente. Y este texto sí que lo entiende la mayoría de la gente. Se los puedo garantizar, que por eso decía antes que deberíamos hacer una campañita para que Maldito Estereotipo esté en todos los centros de educación de Canarias, en todos los IES de Canarias, porque realmente valdría la pena que la gente joven en los centros de enseñanza tuvieran la posibilidad de debatir sobre el mismo, de realizar una redacción. Así que yo sí creo que existen razones sobradas para comprar este libro. Tiene además una calidad de análisis excelente, porque la sencillez, el lenguaje tan franco, en absoluto que nada ni al método científico de investigación ni a la profundidad en el análisis. A mí la verdad es que es un libro que me ha sorprendido muchísimo por todas estas razones, y yo sí les animo a que lo compren. Y además porque así a lo mejor conseguimos que Yolanda se anime a escribir cosas nuevas, a publicar cosas nuevas, con lo cual vamos a ganar todas. Oye, así que ya saben, ahí fuera está el libro, y además pues cada uno en su ámbito, a ver si eso, hace campañita para que este libro esté en los centros de enseñanza. Yo creo que se va a convertir en un texto imprescindible del movimiento feminista, porque centra muy bien el momento que vivimos, que es el momento de las redes sociales, el momento de las nuevas tecnologías, y se hace necesario interpretaciones de todo eso. Así que por eso hay que comprar el libro, ¿vale? ¿Queréis comentar algo? Nada, yo solo explicaros el por qué lo he escrito, y es porque quiero explicar cómo nos influye todo lo que vemos y cómo nos influye a hombres y mujeres, y que entendamos por qué somos como somos. Y creo que muchas veces es necesario apelar a algo que está por encima de nosotros y de nosotras, que es la cultura, porque muchas veces a mí me parece que de manera injusta muchas veces nos focalizamos en las personas, que no dejan de ser el resultado de una cultura. Y si no cambiamos esa cultura, por mucho que castiguemos a esas personas, nada va a cambiar, porque la cultura va a seguir alimentando a otras personas de la misma forma. Entonces, mi intención simplemente es, pues eso, compartir lo que yo he ido aprendiendo sobre la cultura visual, y que es una herramienta más que podemos trabajar, al igual que otras a la vez, para poder cambiar las cosas a mejor. Vale, gracias. Pues ahora si quieres... Pues si quieren alguna pregunta que tengan para Yolanda, si hay alguna cuestión. O un comentario, lo que queráis. Muchas gracias, agradecerte que estés aquí, siempre es un placer escucharte, nos he escuchado varias veces. Es una pregunta que creo que la hemos hablado muchos de ustedes antes de empezar, pero Rosito no. Yo sabía que esta me iba a caer, sabía yo. Pues mira, yo te voy a decir cómo lo he vivido yo. Y a mí, al principio me interesó mucho el formato, me pareció que era muy necesario escuchar eso. Y precisamente donde estaba, yo no tengo... A mí muchas veces me han preguntado, si por ejemplo Zara te llama para hacer una colaboración, imagínate que te dice, vale Yolanda, vemos que nos criticas mucho, propónnos una editorial. ¿Lo harías? Esta es como la pregunta del millón, ¿no? Pues yo sí lo haría. Y lo haría porque en mí hay una voluntad de ayuda. No sé si luego serviría o no, pero yo quiero participar en el cambio y quiero aportar todo lo que sé en el cambio. Y si tengo que estar... O sea, creo que el cambio además tiene que ser desde dentro. Es que desde fuera, es que es meterte ahí. Es que de repente alguien que lea este libro y que el día de mañana sea publicista, está cambiando las cosas desde dentro. Entonces al principio lo acogí como con ilusión. Pero me está sucediendo que el hecho de que lo estén alargando tanto, todos los programas que se generan alrededor, todas las cosas que están de alguna manera, no sé si aportando, destruyendo, emponzoñando, esto me está empezando a chirriar. Y me está empezando a hacer sospechar si realmente, no sé, ahora mismo estoy como...
Yo ya no me puedo sentar 4 meses seguidos a ver a Rocito destrozada. Creo que también se está focalizando mucho en la víctima, en el morbo, en todas esas cosas que decimos que no hay que focalizarse en eso, sino en la figura del maltratador. Entonces, veo cosas positivas y veo cosas negativas. Así que sí, pero no podemos soltar. Lo que decía al principio, sí hay que estar ahí, pero no de cualquier manera y a cualquier precio. Tenemos que exigir, sí estemos ahí, pero estemos con un rigor, estemos con un respeto a las víctimas, estemos con un formato que no desvirtúe y que no dañe. No sé si te he respondido. Sí, bueno, porque queremos ver, yo quiero ver lo positivo, pero también lo estoy viviendo con un poco de pavor, ¿no? Es como de, por aquí es total. Entonces sí creo que es un mensaje, o sea, totalmente a favor de la escucha. O sea, es una mujer que está contando su relato y yo lo que puedo hacer es escucharla. Y eso, o sea, bienvenido sea cualquier relato, ¿no? Ahora, todo lo que se genera alrededor, pues bueno, sí, de momento lo estoy mirando como con un poco de miedo, sospecha, reticencia, pero creo que es una buena actitud, ¿no? Estar alerta, un estado de alerta me gusta más. Estemos alertas. Mi pregunta es doble. Por un lado, hablas de, o sea, el título es Maldito estereotipo y me llama la atención, es curiosidad, ¿el rosa es a propósito? Pues no. Salió así, me lo propusieron así y bueno, puede ser leído como estereotipo rosa, pero también, o sea, también está con los hombres, con lo cual podría ser rosa para los hombres. Por eso no, era una curiosidad. Y por otro lado, yo trabajo de diseñadora, entonces, bueno, mi madre me ha estado pasando durante unos años tus vídeos en cuanto a la crítica, ¿no?, que hacen en el tema de la publicidad. Y bueno, pues amigos míos que también trabajan en el sector del diseño, siempre tenemos un poco el debate de si realmente, por ejemplo, las marcas están de alguna forma creando arte en esa forma de poner a la mujer o de exhibir al hombre. Ahora el hombre también se está sumando como al cargo un poco idiota de ponerles también en posturas bastante, como tú criticas, ¿no?, bastante curiosonas, pero hay veces que no sé si realmente están intentando crear arte por medio de los diseños, sobre todo en moda, o realmente hay una intención de poner a la mujer Vale. A ver, hay muchas cuestiones interesantes ahí. Uno, el arte no está exento de responsabilidad. Precisamente, si hoy tenemos la cultura que tenemos, es gracias a muchos siglos de arte generados desde esa perspectiva masculina. O sea, el hecho de que algo se haga en nombre del arte no significa que tú te desentiendas del impacto que puede tener eso. O sea, yo en este libro hablo de cómo nos influye una película. El hecho de que tú tengas una intención artística o expresiva no significa que esa imagen no vaya a convivir con otras imágenes y con personas. Por lo tanto, eres responsable de ella. La hagas para el motivo que la hagas, vender un producto o pintar un cuadro. Y por otro lado, lo que hay, no es, yo creo, quiero creer, que no hay una intencionalidad de hacer daño. Pero el hecho de que tú no seas consciente o no tengas conocimiento, por principio, de principio te hace mal profesional. O sea, el hecho de que, por ejemplo, a un conductor de autobuses se le haga un examen para no matar a la gente cuando conduce, ¿no? Porque con las imágenes no ocurre esto. O sea, porque, que tú has dañado a la gente con las imágenes, no pasa nada. Pues bueno, porque lo permitimos en unas profesiones sí y en otras no. Entonces, el hecho de que tú no seas consciente no te ni evita el daño ni te exime de la culpa. Yo, bueno, cuando leas el libro entenderás un poco, primero no creo que la imagen de las mujeres sea equiparable a la de los hombres en el amor. No, para nada es equiparable. Sí, pero que el hecho de que se nos muestren esas poses, yo creo que está más relacionado con la misoginia adquirida que con el hecho de llamar la atención.
te explico por qué en el libro, ¿no? O sea, no te lo puedo resumir aquí, pero tiene que ver con una cultura machista, tiene que ver con un lugar de inferioridad que se nos otorga a las mujeres en la estructura social. Y ese tipo de imágenes está reforzando ese lugar de inferioridad. Se nos cosifica, se nos deshumaniza, se nos pone a la altura de los muertos y de los enfermos, y eso el arte es algo simbólico. Si simbólicamente las mujeres somos muertas y enfermas, eso está diciendo mucho de nuestra sociedad. Puede ser que no sea consciente, estoy casi segura de que no lo es, pero esa no es una excusa. Ponme un ejemplo. O sea, ¿se te viene a la cabeza algún tipo de publicidad que digas, o no sé, o explícame un poco más? Termina una película o una serie y ponen 10 publicidades seguidas. Y a lo mejor en esas 10 publicidades caen algunas que tú dices el cuerpo de la mujer, el perfume, y esto. ¿Y cómo puedes concienciar al grupo feminista siguiendo ser feminista para concienciar que en realidad las publicidades no pueden seguir tanto de esa manera o siendo de esa forma y tú siendo feminista? Bueno, yo creo que precisamente una mujer feminista que sabe que esa imagen cosifica o perjudica a las mujeres, si denuncia ese contenido, creo que ahí hay una conciencia feminista. O sea, no creo que denunciarlo vaya en contra de ser feminista, ¿no? De eso te hablo, que Claro. cómo lo puedes denunciar siendo tú feminista. Eso, tal cual. Bueno, pues hay muchas formas de denunciarlo. Primero, diciéndoselo a la marca, ¿no? Pero es que de eso te estaba hablando, son 10 anuncios. Ya, claro. Pues paciencia. 10 emails. Pues hay, primero, diciéndoselo... No era la paciencia, sino cómo podías ser tú feminista y tener consciente de que todo eso pueda ocurrir. Bueno, pues porque no podemos, o sea, tú puedes tener una conciencia feminista, pero no controlas lo que hagan las marcas que no son feministas. Bueno, creo que lo importante es que tú cuando veas un tipo de anuncio de esos, o muchos, o lo que quieras, cuando tú lo cuentas públicamente, le puede llegar a la marca, si la etiquetas en una red social, puede hacer que otras personas abran los ojos a ese machismo que está normalizado, con lo cual compartirlo públicamente ya forma parte de una solución. Cuantas más personas detectemos que esos anuncios no nos están haciendo bien, más personas van a pedir que se hagan otro tipo de publicidades. Existen también unos observatorios de la publicidad donde se pueden escribir emails para denunciar determinadas marcas o publicidades. Y yo creo que, antes lo estabas diciendo tú, que es muy importante, ¿no? En la ley, el hándicap que tiene, si tú denuncias, es que nadie se entera. Y efectivamente la marca paga una multa, pero no le ha perjudicado públicamente en su imagen. Pero cuando haces una denuncia pública en redes sociales, por ejemplo, y que tiene cierto impacto, cuando hicimos, por ejemplo, la contracampaña multiópticas, tuvo tan impacto en redes sociales que, claro, eso es mala publicidad para la marca. Cuando tú buscas hoy multiópticas, sale la contracampaña entre los resultados y eso ya no les beneficia. Entonces, yo soy partidaria de denunciar públicamente. Puedes usar tu red social, puedes decírselo a la marca, puedes abrir una recogida. Pues también, pero todo lo que se haga público, que lo vean otras personas, es más efectivo. Pero no resulta, en realidad no es ni medio normal denunciar a una cadena diciendo que en realidad los anuncios que están emitiendo, porque ya no es lo que es la publicidad en sí, sino es la cadena la que lo publica, no
que publica todo eso seguidamente, esos 10 anuncios, esas 10 publicidades. Y es la cadena, no es el propio contenido de una sola publicidad. Sí, sí. Son las 10. Sí, está en todo. Está en... No es denunciar a la publicidad, sino Ya. es denunciar a la cadena directamente, ¿no? Yo creo que ahí lo más... Y mi pregunta antes era esto, ¿cómo lo podías denunciar si en realidad tú mantienes siendo con la mentalidad de que tú eres feminista? Y es que no, es que en realidad no le veo la lógica. No le veo la lógica que tú puedas denunciar a esa cadena siendo feminista. Pero es que no te acabo de entender el problema entre ser feminista y denunciar. No sé si te estoy entendiendo. ¿Vosotros? Yo tampoco lo entiendo. Pero a ver... Vamos de tiempo, ¿vale? No sé si tú quieres añadir algo más, porque como queremos hacer la firma del libro y vale. todo ese tipo de cosas. No, yo no. Yo, si quieres, ahora lo comentamos en privado y tratamos de resolver el enigma del feminismo denunciante. Nada, no, agradeceros que estéis aquí, que me hayáis escuchado y... Pues nada, pues entonces antes de terminar, me gustaría, como dije al principio, agradecer esta jornada inaugural. Mañana continuamos con José Guerra, que nos va a presentar un libro escrito por más de 40 autoras feministas que hablan sobre ser feminismo. Pero antes de